Por mucho tiempo hemos creído que la iglesia es un lugar al que vamos, un evento de domingo o un programa espiritual que consumimos. Pero Jesús inició algo mucho más profundo, una comunidad viva. La iglesia no es un lugar al que asistes, es una identidad que vives. Se trata de crecer espiritualmente, conectarnos como familia y vivir nuestra misión todos los días para impactar nuestro mundo. No soy solo un espectador, soy parte activa de lo que Dios está haciendo. La iglesia no es a dónde voy, soy la iglesia. Entonces hicimos un paréntesis en nuestra serie que venimos trabajando de Soy la Iglesia, en donde estos tres primeros temas son fáciles de recordar, porque todos empiezan con I. El primero fue identidad, el segundo fue intimidad y hoy va a ser integridad. Y esa al mismo tiempo es como la primera parte de la serie en donde ser la iglesia tiene que ver con crecer en términos de mi relación con Dios. No solamente de mi conocimiento, sino de mi relación. Y precisamente en esas áreas de conocimiento, relación, lo que yo sé, lo que yo hago, lo que yo vivo, pues el tercer tema es espectacular porque es cómo integramos ese. Entonces hoy tenemos a un amigo muy especial, que es aquí parte de la iglesia, César y Olga, llegaron de Venezuela ya hace unos meses. Yo los conocía desde antes en la iglesia donde ellos estaban allá en Venezuela. Y entonces hoy tengo el gusto y el placer de tener a César. Bien. Pero al mismo tiempo, además de presentar a César, y César y Oda, que son uno de los grandes contribuyentes del programa de niños de Vida Bogotá, porque tienen 13. Entonces, como el 50% de los niños de Vida Bogotá. Además de esto, lo que nosotros estamos haciendo con esta idea que decimos de iglesia misional, con una serie que se llama Yo Soy la Iglesia, eh, tiene que ver con el hecho de que cada uno de nosotros, los que nos reconocemos como seguidores de Jesús, somos la iglesia, ¿sí? Y yo sé, y no estoy diciendo que está mal esto de que vamos a la iglesia, pues yo también soy porque soy un representante de Jesús. La idea mía es vivir, hablar, compartir como Él lo hizo cuando estuvo acá en la tierra y ahora a través de el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces, parte de que César esté hoy dando el mensaje y otros a los que quiero ir involucrando, no es como, tengamos varias personas que den el mensaje, sino porque todos, en la medida en que permitamos que el Espíritu Santo esté moldeando nuestra vida, pues podemos ser usados por Dios para la vida de otros. Y hoy esa es mi oración de que lo que Dios ha puesto en el corazón de César, de lo que nosotros hemos venido hablando en la serie, pues César sea usado por Dios para la vida de cada uno de nosotros, podamos ser bendecidos, aprender, recordar, ver por primera vez este mensaje. Entonces, quedamos en tus manos. Que el Señor te acompañe y muchas gracias. Gracias Y tú. no es el muro malo que se hace esa pinta en el pelo cuando uno no puede. Ay, buenísimo. Bueno, gracias por esa introducción, Tuto. Vamos a entrar en materia. Ya hablamos acerca de que se trata de integridad. Y hablando de integridad, pues, ¿qué se nos viene a la cabeza cuando pensamos en integridad? ¿Con qué asociamos la integridad? Con valores, ¿sí? ¿Con qué más? ¿Con qué otra cosa? Moral. Coherencia. Bueno, la realidad es que cuando pensamos en una persona íntegra, pensamos en una persona con valores, una persona, por ejemplo, que es honesta,
una persona que siempre dice la verdad, una persona con valores, con moral, es una persona que no es corrupta, ¿sí? Por ejemplo. Y estas connotaciones están bien, están chéveres, sin embargo, todavía hay un sentido más amplio de la palabra integridad, ¿sí? Integridad, según la RAE, ¿sí? Es cualidad de íntegro, ¿sí? Íntegro o íntegra, ¿sí? E íntegro es algo que no carece de ninguna de sus partes, algo que está completo, algo a lo que no le hace falta nada. Y esta cualidad viene de un verbo, ¿sí? Que es muy famoso entre los chefs hoy, el verbo integrar. Antes uno mezclaba los ingredientes, ahora se integran. Eso suena más chic, suena más chévere. Y hablando acerca de integrar ingredientes, precisamente tienes diferentes componentes de un plato que cuando tú los unes, entonces haces un plato que está integrado o está completo. Sí, yo pienso en esto en las tortas. Sí, pienso que la torta lleva huevo, lleva mantequilla, lleva azúcar, lleva harina y bueno, se integran los ingredientes, se hornea y sale una torta. El asunto es que no sé si han tenido la oportunidad de probar una torta a la que le falte un ingrediente de estos. ¿Sí han tenido oportunidad de hacerlo? Sí, no es torta. Sí, de pronto se ve, sí, o una torta fea, porque de pronto el ingrediente afecta cómo se ve, pero de pronto el ingrediente no afecta cómo se ve, pero cuando uno la prueba, uno dice, hay que algo que está fuera de lugar. Le faltó un componente, podríamos decir entonces en el sentido de la palabra, que la torta no está íntegra. Hay algo que le falta. Y en el sentido aplicado a la vida, porque estamos hablando de integridad espiritual, una persona íntegra a la que no le falta una pieza, por ejemplo, es en donde su fe, su trabajo, su familia, su cuerpo, el descanso, su dinero, sus relaciones, su tiempo libre, todo está integrado. Nada está fragmentado. No es que una cosa va independiente de la otra, sino que todo está espiritualmente unido, unificado. Entonces, desde el punto de vista espiritual, y eso es lo que vamos a estar examinando el día de hoy, no hay vida fragmentada delante de Dios. Nosotros podemos pensar que nuestra vida la dividimos en compartimientos, pero realmente delante de Dios no hay compartimientos. Todo está unificado. No es nada más, no está el compartimiento del día domingo, ¿sí? Y el compartimiento del día lunes y los otros compartimientos de la semana, sino que es todo una sola cosa. Entonces, quiero que de ahora en adelante recuerden esta frasecita porque la vamos a estar examinando en el resto del día de hoy, bueno, no en el día, en este tiempo de reflexión. Y es que la fe auténtica debe integrarse con la vida cotidiana. Si la fe o la espiritualidad no se relaciona con los aspectos diarios, se pierde integridad personal y lo que resulta es una vida fragmentada y carente de lo que decía Wilson, de coherencia, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestro desafío como iglesia? ¿Qué es lo más complicado? Que hay muchísimas iglesias y poco impacto. Nunca en la historia de la humanidad han habido tantas iglesias. La iglesia ha sido excelente evangelizando, plantando iglesias, enviando misioneros, inclusive en iglesia crecimiento, tenemos iglesias enormes. Sin embargo, nuestras sociedades, por lo menos hablo de Latinoamérica, porque veo un mismo flagelo entre Venezuela y Colombia, violencia, delincuencia, desmoronamiento de los núcleos familiares. Revisaba, 1 de cada 3 matrimonios termina en divorcio, según los últimos datos este día en la ciudad de Bogotá. Y todo esto me parece muy interesante, ¿no? El asunto es que la iglesia en ese sentido ha sido exitosa en la evangelización, pero en el llamado de ser sal y luz para evitar que la sociedad se descomponga, tal vez ahí hemos estado en el debe, ¿no? Lo que está esperando básicamente esta ciudad, esta nación, como Latinoamérica y como el mundo en general, es una iglesia integrada. Es una iglesia que no solamente vive a su fe el día domingo, sino que vive a su fe todos los días de la semana. El día de hoy vamos a examinar un texto en el que Pablo habla de este tema, el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 1 al 2, lo vamos a tener aquí atrás, ¿sí?
Igualmente, si quieres, puedes abrir tu Biblia, buscarlo en el celular. Y cuando lo tengan, si estamos listos, lo leemos. ¿Está aquí? Sí. Ok. Dice así: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados por medio de la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hablando de tortas y hablando de ingredientes que queremos integrar, aquí Pablo nos habla de tres ingredientes. Tres ingredientes que son importantes que integremos para que podamos conectar nuestra fe con nuestra vida cotidiana. Para recordarlos de manera sencilla, elaboré el acróstico ARCO, ¿sí? Los tres ingredientes: el primero es la A, adoración; el segundo es la R, renovación; y el tercero, comprobación. ¿Sí? Entonces son tres: adoración, renovación y comprobación. ARCO. Tres ingredientes para que la espiritualidad real conecte fe y vida cotidiana. Vamos con el primer ingrediente de esta torta, ¿sí? La adoración. Pablo habla acerca de la adoración espiritual, ¿sí? Y habla acerca de que los cristianos ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y esto es adoración bíblica. Cuando uno pregunta qué significa adoración, qué entienden por adoración, ¿qué es lo primero que se viene a la mente? Música. Exactamente. Hablamos cantar, palabras. Muy bien. Y el asunto es ese, que asociamos la adoración con una actividad, con un momento puntual en el que estamos expresándole nuestro amor y nuestro afecto, nuestra reverencia a Dios. Básicamente la adoración, el significado de la adoración también según la RAE, es mostrar devoción, veneración, fervor, pasión, admiración. Por ejemplo, cuando decimos yo adoro a mis hijos, yo estoy apasionado, loco de amor por mis hijos. O cuando yo digo yo adoro la música, también estoy muy apasionado por la música. Pero eso yo lo expreso de diferentes maneras. Si entonces el llamado de Pablo no es nada más a que uno adore en un evento en particular, en un tiempo o en un lugar, sino que lo hagas de una manera completa. Y según la perspectiva de Pablo, y que creo que es la perspectiva bíblica, él habla acerca de entregar la vida. En adoración espiritual dice, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo. Y aquí la cosa se pone rara, ¿no? Porque uno dice, bueno, ya, pero ¿cómo que voy a ofrecerme como sacrificio? ¿De qué está hablando Pablo? Él estaba haciendo referencia a una dinámica. Recuerden que Pablo es judío, ¿ok? Y él tiene todo este trasfondo hebreo. Y entonces lo que él tiene en mente es toda esta dinámica sacerdotal en el templo, en donde los sacerdotes ofrecían sacrificios en adoración a Dios. Llevaban corderos, llevaban aves y este tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, sabemos que, Jesús fue el último sacrificio. Ya no hay más sacrificio para nuestra salvación, ya eso se acabó. Pero él utiliza esa metáfora para hablar acerca de nuestra vida como un sacrificio vivo. Entonces él dice, bueno, básicamente que nos tenemos que ofrecer toda nuestra vida. No es un evento, no es un lugar, es toda nuestra vida. Y disculpen, otra cosa interesante que dice Pablo aquí es que él no habla acerca de ofrecer tu alma, ¿sí? Ofrece tu espíritu. Él dice, ofrece tu cuerpo. Y aquí la cosa se pone bien interesante, porque él habla de lo material, de lo cotidiano, de lo concreto, ¿sí? Por ejemplo, habla de lo que come, habla de lo que duerme, habla de lo que trabaja, de lo que cría hijos, de lo que va a una reunión de trabajo, de lo que se monta en el Transmilenio para transportarse. De eso es lo que está hablando Pablo. Eso es lo que hay que sacrificar, eso es lo que hay que ofrecer como adoración. Sin embargo, fíjense que está muy arraigado en nuestra mente que nosotros vamos a un lugar a adorar, ¿sí o no? Fíjate, lo decía Tuto ahorita, y hasta cierto punto no está mal, pero nosotros pensamos, bueno, yo voy a la iglesia el día domingo para adorar.
¿sí? Para tener esta actividad religiosa. Y el asunto es que culturalmente nosotros hemos aprendido a vivir así, fragmentados, ¿sí? Y aquí en este punto yo tengo que hacer como una especie de recuento histórico, no sé por qué es que estamos viviendo así de manera fragmentada, aunque conscientemente no queremos ser fragmentados. La cultura o las costumbres o lo que hemos aprendido por la familia, qué sé yo, nos lleva a ese lugar. Hace más o menos 2300 años, un caballero llamado Platón hizo una alegoría que se llama la alegoría de la caverna. ¿Sí les suena? No la voy a contar por temas de tiempo, pero básicamente la idea que se extrae de la alegoría, una de las ideas que se extraen de la alegoría de Platón, es que lo material es inferior y lo espiritual es superior, ¿sí? El alma es superior, la carne es corrupta. El cuerpo es una cárcel y el alma es lo que vale. La filosofía griega ha sido muy impactante en toda la historia de la humanidad y no, o sea, ocurrió lo mismo con el cristianismo. La filosofía griega se metió por la puerta de al lado en el cristianismo. Esto ocurre en el primer siglo a través de una cosa que se llamaba gnosticismo. Hemos escuchado acerca del gnosticismo. Estas personas creían que, o sea, estaban tan comprometidas con que el cuerpo es malo y con la idea de que lo material es malo, que dijeron, mira, ¿saben qué? Jesús no pudo haber venido en cuerpo. Entonces, si Jesús no vino en cuerpo, no sufrió, no murió, o sea, realmente no murió. Realmente tampoco resucitó porque él era como un espíritu, ¿sí? Bueno, contra esta herejía se levantó el apóstol Juan. Él escribió el Evangelio de Juan en respuesta al gnosticismo, la primera carta de Juan en respuesta al gnosticismo. Y en el siglo IV hay un concilio que se llama el Concilio de Nicea, en donde finalmente se hace la doctrina de la encarnación, ¿sí? Se ponen de acuerdo, no, mira, esto es lo correcto, lo que hay que creer, ¿sí? Entonces se venció la batalla, por decirlo así, doctrinal contra esta herejía, pero la batalla cultural, porque culturalmente todo el mundo adoptaba prácticas griegas, se perdió. Y en ese mismo siglo IV hubo un caballero que es padre de la iglesia que se llama Eusebio, y él dijo algo así, me gustaría ponerlo aquí, lo voy a leer. Hay dos formas de vida cristiana, dice Eusebio. Una vida superior, espiritual, contemplativa, separada de lo común, dedicada exclusivamente a Dios. Y hay otra vida inferior, secular, activa, que les permite a los hombres tener intereses laicos, como la agricultura, el comercio, la familia, una piedad de primer nivel y una piedad de segundo nivel. Y en ese momento nació esta dicotomía, este dualismo entre el clero y el laicado. Hay un sector, un grupo de profesionales espirituales, que son los del clero, que viven una espiritualidad superior, y está el resto de las personas, en donde estamos todos nosotros, por decirlo así, en donde llevamos oficios que son seculares, ¿no? Y el asunto con esto es que, pues básicamente dependía del estilo de vida que escogiéramos, nuestra espiritualidad, nuestra relación con Dios estaba mediada por si nos dedicamos a formar parte del clero o no. Y entre el siglo XIV y el siglo XVI aparecen unas personas bien interesantes en la historia. Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio, todos estos reformadores. Y una de las cosas, o el centro de la reforma, es que la justificación para salvación es por la fe, es por gracia, ¿sí? Y aquí hay una cosa bien interesante que dice Lutero y que me gustaría citarlo, porque él, siendo monje, habiendo servido en un monasterio, reacciona hacia el monasticismo. Pues claro, si yo quiero vivir una vida especial, espiritual, pues me meto a monje, porque en la vida cotidiana, en lo secular, no puedo estar lo suficientemente conectado con Dios o tener esta espiritualidad alta. Él dice así: si la justicia es por fe, la vida contemplativa del monje no es ni superior ni inferior a la vida activa del campesino. Lo que importa no es la clase de trabajo que haces, sino la fe con la que lo haces. Y esto que empezó Martín Lutero en esa época transforma absolutamente todo. Y debería transformar nuestro entendimiento acerca de lo que es adoración. Porque si esto es así, entonces toda actividad
moralmente legítima puede ser ofrecida como sacrificio, como adoración a Dios. El campesino está adorando a Dios cuando trabaja la tierra. La ama de casa, cuando hace todas las cositas que hace en el hogar, todo lo que hace lo puede consagrar a Dios en adoración. El obrero y básicamente todo el que anda en fe delante de Dios está en la capacidad de adorar a Dios. Entonces la pregunta es diferente. O sea, ya no es, por ejemplo, voy el domingo a la iglesia y luego me pregunto, ¿es mi vida de lunes a sábado lo suficientemente espiritual? Esa no es la pregunta, esa es la pregunta incorrecta, ¿no? Porque estamos todavía en el dualismo de estas dos, de que somos laicos, por decirlo así. La pregunta real es, ¿estoy realizando mis actividades todos los días de la semana, sean cuales sean, en fe y consagración? Si esto es así, hermanos, el desayuno que cocinamos a nuestra familia es adoración. Por ejemplo, cuando baño a mis hijos, eso es adoración. Cuando cambio un pañal, es adoración. Cuando haces mercado, saca la basura, cuando llegas a tiempo a tu trabajo, cuando le pagas al que le debes, cuando cumples con tus responsabilidades en la oficina, todo eso es adoración a Dios. Lo cambia completamente todo. Esta idea derrumba esta jerarquía vocacional entre cleros y laicos, ¿sí? En donde es más espiritual el que está, por ejemplo, el pastor, el misionero, es más espiritual que el analista de datos que trabaja con Excel. O sea, por ejemplo, eso es lo que hago yo. Sí, entonces, realmente no es así. Ambos son espirituales y ambas cosas son adoración a Dios. Y también otra cosa que se derrumba es el doble estándar. Y esto es una cosa tremenda, porque aunque estamos hablando de siglos y siglos de diferencias en que estas ideas han venido permeando en la cultura, hoy pensamos así. El doble estándar en este dualismo es que para el clero se le exige una medida de moralidad, ¿sí? Y para el laico el estándar es diferente, ¿sí o no? O sea, es como fulano de tal, Tuto es pastor, ¿sí? Pero así como pastor, también es el administrador de un café. Entonces él, en sus asuntos contables, en su declaración de impuestos o en la operación del café, pues Tuto no se puede equivocar. Tuto tiene un estándar alto porque él es pastor. Pero y si alguno de nosotros también es administrador de un negocio completamente, ¿sabes? Por decirlo así, mundano, secular, y entonces decimos, bueno, pero yo no soy pastor. A mí no se me exige lo mismo que se le exige a Tuto, ¿sí? Pero realmente, cuando adoptamos esta perspectiva bíblica de la adoración, entonces tanto Tuto tiene que ser transparente y honesto y tiene que ir, por decirlo así, por la calle del medio, respetando a las autoridades, al Estado, a las leyes, como cualquier otro cristiano, ¿sí? Eso se acaba. Entonces, para terminar este primer ingrediente, la adoración, ¿sí? No debe quedarse en los días domingos. Si se queda en los días domingos, no estamos adorando bíblicamente. Una adoración íntegra va de lunes a lunes, es correcto. Porque de esa manera integramos, ¿no? Y de esa manera nuestra espiritualidad conecta fe con vida cotidiana. Vamos con el segundo ingrediente. El segundo ingrediente era renovación. Renovación. Muy bien. Bueno, aquí hay dos cosas que Pablo menciona claramente en la parte de la renovación. Él habla de una cosa que no debemos hacer y una cosa que debemos hacer. Lo que no debemos hacer es no se amolden al mundo actual. Y lo que debemos hacer es sean transformados mediante la renovación de la mente. Aquí se mencionan, o sea, aquí hay dos acciones, sean transformados mediante la renovación, ¿sí? Llamé esto renovación completo, porque digamos que la renovación es como el centro, ¿no? Es lo que ocurre primero. No se amolden al mundo. Esto habla acerca de una presión. Esto habla acerca de una tensión, ¿sí? Que la cultura ejerce sobre nosotros, que las tradiciones familiares ejercen sobre nosotros, que las costumbres y hábitos de nuestro grupo de amigos, de la oficina, de la universidad, lo que sea que esté, digamos, hasta cierto punto influyendo sobre nosotros, está ejerciendo, ¿sí? Y el asunto aquí, o la clave, está en la intencionalidad.
La clave está en tomar las riendas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la presión nunca se acaba. Siempre estamos siendo, influidos por algo. De algo estamos aprendiendo. Y si no tomamos las riendas, es como, precisamente como un carro, ¿sí? Imagínense que estamos manejando un carro y soltamos el volante. El carro a algún lugar va a ir, ¿sí? Él va a seguir y va a tomar un rumbo que no es el que queremos, pero él va a ir, él se va a desviar. El asunto aquí es que con la vida ocurre lo mismo. Las influencias, o sea, es como que siempre vamos a tender al caos, al desorden, o vamos a tender, en este caso, a amoldarnos al mundo. Y Pablo dice, momentico, responsabilícense. Tomen las riendas de lo que está, de lo que está formando sus vidas. Y luego ahora pasa a la parte de la transformación. La palabra transformación aquí es traducida de una palabra en griego que todavía se usa hoy día. A ver si alguien la recuerda. Un sinónimo de transformación. Bueno, está difícil. Metamorfosis. Metamorfosis. Esa es la palabra en griego de la que se traduce aquí transformación. Y utilizamos metamorfosis cuando pensamos entre metamorfosis, ¿qué es lo primero que se viene a la cabeza? Una mariposa, exactamente. Una mariposa, una oruga que básicamente cambia su naturaleza por completo durante un periodo de aproximadamente 14 días en un capullo, ¿sí? Y la mariposa no es una oruga maquillada. La mariposa no es una oruga con lipo, ¿sí? La oruga sufrió una transformación profunda, estructural, completa, ¿sí? En ese sentido, para nosotros no es como que, bueno, yo voy a ser transformado. De ahora en adelante me voy a portar mejor. Si eso ocurre en nuestra cabeza, es como, no va por ahí. No es simplemente que te portes mejor. Realmente es mucho más profundo que eso. Y es allí donde va Pablo luego, porque dice, sean transformados, es decir, que haya una metamorfosis en su vida. ¿Pero cómo? Mediante la renovación de la mente. Y hablar de la renovación de la mente, a mí me gusta ponerlo como una reprogramación. O sea, es como que nuestro cerebro, nuestra mente es un CPU que estamos reprogramando. Porque hay cosas que hay que desaprender y hay un montón de cosas que hay que incorporar. Entonces es un proceso, lleva tiempo, pero ese tiempo y ese proceso requiere intencionalidad. Y a mí lo primero que se me viene a la cabeza es ese círculo de crecimiento que nos compartió Tutu hace 2 semanas, en donde hablaba de conexión, hablaba de intimidad, hablaba de formación. Son cosas que requieren tiempo y hay cosas que nosotros definitivamente tenemos que ir renovando. Un ejemplo de cosas que hay que renovar, ideas que hay que renovar en el Señor. El éxito, nuestro concepto de éxito, nuestra idea de éxito hay que renovarla. Nuestra idea del valor de las personas en la Biblia es diferente. Hay que renovar nuestra idea de qué le da valor a las personas. El matrimonio, nuestras ideas de matrimonio, nuestras ideas del sexo, nuestras ideas acerca de la crianza de los hijos, nuestras ideas acerca del dinero, nuestras ideas acerca de la política. Y bueno, pare usted de contar. Hay una cantidad de cosas que hay que aprender, desaprender e incorporar en nuestra mente. Pero este es un proceso, digamos, profundo en el que necesita participación de nuestra parte. Si nosotros por decirlo así, nos fajamos y en ese círculo que nos explicaba Tuto, por ejemplo, permanecemos en la palabra, la renovación de la mente va a ser difícil que ocurra. Bueno, este es el segundo ingrediente, ¿no? La renovación es el segundo ingrediente para una vida íntegra. Sin renovación de mente, no hay transformación real, simplemente hay un maquillaje. Y sin transformación real, la fe se queda en discurso de domingo. Es decir, no se conecta nuestra fe con nuestra vida cotidiana. Ahora vamos con el último, con el tercer ingrediente. El tercer ingrediente es comprobación, arco. Y aquí en la comprobación, hay dos connotaciones de la palabra comprobar que me gustaría resaltar el día de hoy. El primero es el de probar y el segundo es el de discernir. El verbo aquí clave es comprueben, ¿sí? El primero de comprobar, a mí el ejemplo que se me vino a la cabeza
fue el de mi paisana Karen, que no está el día de hoy. Ustedes tuvieron la oportunidad, hace un tiempo hubo un brunch y Karen trajo unas arepas con un sazón venezolano bien particular. Bueno, los que tuvieron la oportunidad de probarlo, eso es nostálgico para nosotros, pero el comprobar en ese sentido es el de degustar, el de tantear, ¿sí? Cuando uno, digamos, comienza el proceso de renovación e inicia el proceso de transformación, pudiéramos decir que nosotros estamos probando, estamos palpando la voluntad de Dios. Dice Pablo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y una cosa es saberlo y otra cosa es probarlo. Son dos cosas completamente diferentes. El conocimiento deja de ser solo conocimiento para convertirse en experiencia. Y allí cambia todo, porque pudiéramos decir que una persona realmente es madura cuando la persona tiene experiencia. Y la experiencia es básicamente esto, ese cambio entre madurez a madurez. Hace 20 años, cuando tenía 15, más de 20 años, cuando tenía 15, yo recuerdo esa época y es como, Señor, o sea, qué cantidad de decisiones estúpidas tomé, inclusive poniendo en peligro mi propia vida, que uno dice, Dios mío, ¿por qué uno siendo adolescente hace tantas cosas locas? Y recuerdo y digo, qué inmaduro era. En ese momento, yo tenía dos opciones, o seguir el consejo de mis padres o de personas de autoridad en mi vida, o tenía la opción de aprender por mi propia cuenta, ¿sí? Me equivoco y luego ocurre 5 años después de los 15, que es cuando empiezo a conocer al Señor en una iglesia junto a mi hermana mayor y empiezan a cambiar las cosas. Y entonces es como que, bueno, he venido haciendo las cosas de esta manera, déjame probar esta nueva manera. Vamos a probar qué tal lo que me está diciendo Dios que haga. Y entonces tuve un fruto diferente, tuve una consecuencia distinta en mi vida. ¿Qué me quedó allí? Ahí me quedó experiencia. ¿Tomó tiempo? Sí, tomó tiempo. 5, 10, 15 años. Es un proceso. En la metamorfosis de la mariposa fueron 14 días. Sí, no, pero en nuestra vida es algo a lo que hay que tenerle, digamos, paciencia, pero en lo que hay que perseverar. Entonces esa comprobación es eso que te da experiencia, es el de poner en práctica y el de saber que cuando no estoy alineado con Dios, algunas cosas pueden que no salgan bien, pero cuando estoy alineado con Dios, salen bien. Y cuando ya tengo ese aprendizaje y voy a enfrentar otra situación en mi vida, digo, ¿sabes qué? Yo en el pasado creí y confié en Dios, aun cuando no entendía muy bien, y la cosa salió bien. O al revés, aquella vez no le creí, no confié en Dios y no me fue bien. Esta vez voy a hacer las cosas distintas. Entonces, esa es la madurez de la cual está hablando Pablo aquí. Y la segunda connotación de la palabra comprobar es la de discernir. ¿Por qué? Porque esa experiencia, cuando uno se enfrenta a nuevas situaciones, le da a uno la seguridad y le da a uno esa capacidad, como esa lucidez de saber, oye, este no es el mejor camino o este sí es un camino bueno, este es un camino sabio, este es un camino de necios. Entonces, básicamente, y esto ya para terminar, hablando de la conexión de todo esto con la visión de Vida Bogotá, que la estuvimos examinando hace una hora más o menos. La misión de Vida Bogotá dice así, dice, existimos para tener amistades reales, que equipan a personas que transforman su entorno, modelando un estilo de vida en Cristo. Y esa palabra, esa frase que dice transformar su entorno modelando un estilo de vida en Cristo, me parece maravilloso porque es exactamente lo que dice Romanos 12. Romanos 12, 1 al 2, habla de una vida completa en adoración a Dios, transformada, con una mente renovada que transforma también el entorno. Eso es ser iglesia. ¿Sí? Entonces, ya como cierre de este mensaje, de estos 3 ingredientes, arco para tener una vida en la que conectamos fe y vida cotidiana, quisiera invitarnos a pensar qué cosas haría falta integrar en nuestra vida, ¿sí? ¿Qué ingrediente, qué componente está faltando
para que lo unifiquemos, lo unamos a esta mezcla en la que la fe es importante, en la que la espiritualidad es importante. Voy a dar algunos ejemplos de áreas. El trabajo, por ejemplo, la familia, el cuerpo, el dinero, el tiempo libre o nuestra ciudadanía. No es necesario que lo arreglemos todo de un solo mamonazo. De pronto identificar una sola cosa en la que nos hace falta, de pronto en la semana integrar mi espiritualidad con lo que está ocurriendo en mi cotidianidad. ¿Te parece si oramos? Señor, quiero pedirte que nos ayudes en este proceso. Definitivamente es un cambio importante el de asistir o formar parte de una iglesia y el de entenderme y percibirme como la iglesia, Señor. Quiero que nos ayudes a que en nuestro pecado, porque digamos es normal, Señor, que algunas cosas estén fragmentadas en nuestra vida, que estén desconectadas con nuestra fe. Quiero que nos ayudes a identificar, que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude a identificar eso, pero sobre todo que nos ayudes a trabajarlo con tu gracia, con tu misericordia sobre nosotros. Porque no se trata de hacernos sentir culpables o sentirnos mal, porque hay cosas que están desconectadas, sino que delante de ti tengamos esta transparencia, esta honestidad, esta sinceridad y te digamos, Señor, aquí estamos, trabaja en nosotros. Somos una obra que no está terminada y confiamos en que tú estás trabajando y mostrándonos lo que tiene que cambiar para que seamos una iglesia que verdaderamente esté transformada y genere este impacto en donde sea que tú la pongas, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.